Bienvenido mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostborn y hoy vamos a estar hablando de las recetas nuevas, de si va a cambiar el PvP, si no lo va a cambiar, cómo va a ser, en qué te va a estar pidiendo y todo ese tema sobre las recetas nuevas del hornito este que tenemos de las comidas élficas. Así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like. Vámonos para abajo. Bien, estamos acá dentro del juego. Sí, primero detalle a tener en cuenta, bueno, obviamente que sabemos que las despensas ya la vimos en el video de ayer, sabemos que estos dos bancos nuevos que están acá, en realidad no es que no va a estar haciendo mucho, que tienen interacción, son bancos de adornos que lo único que van a estar haciendo es agregarnos recetas a los viejos, a los bancos de trabajo viejos. ¿Sí? Por ejemplo, construyendo este banco de trabajo se nos va a habilitar la receta del lacre y del barniz y haciendo este banco de trabajo se nos va a habilitar la receta de sujeciones forzadas y demás. Entonces, eso sí se habilita a estos bancos. Entonces, cuando nosotros miramos las recetas, fíjense que las tengo bloqueadas. Un banco de trabajo me hace que el tiempo de producción sea más rápido y me agrega estas dos recetas. Y el otro banco de trabajo lo que hace es agregarme las dos recetas a este banco de trabajo del norte viejo, ¿sí? Estas dos que están acá abajo. Obviamente que ninguno de los cuatro planos son rentables y los bancos van a ser como estos bancos de trabajo que están acá, este morado que está dando vueltas, son bancos de adorno que no tienen ninguna utilidad y que van a quedar ahí apoyados en el piso y lo único que hacen es agregarme recetas a los bancos viejos, ¿sí? Entonces, dicho todo esto, ¿por qué digo esto? Porque ya vimos las 12 defensas, ya vimos estas dos y vamos a hablar del hornito, ¿sí? El hornito, fíjense que bastante complicado de craftear, te pide cuatro arcillas, te pide dos tablas, que estas maderas voy a estar seguramente haciendo un video de Wikipedia donde se consiguen y para qué sirve cada ítem, pero esto se consigue en la zona de farmeo nueva, obviamente que en las cajas y demás también podemos conseguir. Cada dos leños hacemos una tabla, o sea que necesitamos 4 leños. En la sal marina sí salen un poco más en la zona de farmeo, sale en el cementerio del barco y demás, y estos lingotes de arcilla no salen en ningún lado, sino que lo tenemos que fabricar con esta arcilla mágica. O sea, tenemos que farmear arcilla, transformarlo en lingote para hacer esto, ¿sí? La verdad que es bastante caro el hornito de construir, solamente podemos tener uno. Atentos, ¿por qué? Porque el tema del tiempo es clave y solamente podemos tener uno. Entonces, una vez que fabricamos el hornito con todo eso, yo lo tengo acá. Y acá está, ¿sí? Una vez que tenemos el hornito, uno dice, bueno, ya está, me costó mucho, pero lo conseguimos, lo construimos. Tengan en cuenta de que pide pisos de nivel 5, entonces es una F por mí que no lo puedo construir de momento, ¿sí? Pero el hornito la verdad que se ve brutal, blanquito con el fuego ahí. Y vamos a ver las recetas y demás. Las recetas que podemos hacer son estas que están acá, ¿sí? Ahí se ve bien, bien. Podemos hacer 3 recetas y tengan en cuenta el tema del tiempo. Fíjense que cada receta me demora 20 minutos y medio por cada receta. O sea que nosotros tenemos un hornito. Si queremos hacer las 3 comidas, vamos a demorar por lo menos una hora en hacer una de cada una. Entonces es bastante fastidioso el tema del tiempo. Y entonces obviamente que ahora cuando veamos la descripción de cada uno, vamos a saber de que va a cambiar el PvP, de que hay mucha gente que va a salir con estas comidas y va a modificar mucho el PvP, como digo, pero tampoco es que va a haber personas que van a salir con 20 morcillas a PvP como si fuesen vendas. Si tengan en cuenta eso, primero porque demora mucho en cocinarse y segundo que los materiales que piden no son tampoco tan básicos, ¿sí? O sea, son materiales básicos, pero tampoco son tan fáciles de conseguir en cantidad como para salir a hacer 20, ¿no? Fíjense que la morcilla te pide sal, las flores ígneas 3, la sangre esta y 5 carnes. La decocción élfica, que no sé por qué decocción, creo que tenía otro nombre cuando habíamos visto en la foto, en las filtraciones que habían pasado la semana pasada, te pide 4 sal, 2 de este néctar, 10 bayas y 2 de estas esencias de monstruo que te la dan matando a los monstruos, ¿no? Como digo, voy a estar haciendo una Wikipedia, Wiki Frostborn como le llamo yo, mostrando y hablando de todos los ítems, ¿no? Y te hacen la decocción y el pastel curativo, 3 carnes, 15 bayas, 1 y 1. Tengan en cuenta que estas bayas, por ejemplo, 10 y 15 es mucho. Recuerden que nosotros cuando agarramos una valla, bueno, voy a estar hablando de esto, pero recuerden cuando agarramos una valla nos hacemos lento, cuando tenemos 2 tenemos más efectos, con 3 tenemos muchos efectos en contra. Entonces, estar farmeando vallas es bastante fastidioso, pero no es imposible. A lo que voy que es fastidioso. Imagínate que, te voy a decir, para hacerme uno de cada uno ya necesitas 25 vallas para hacerte 250 y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ver lo que pide la morcilla o lo que te da la morcilla. Acá tenemos, ¿sí? La morcilla es
Hay que acostumbrarse a su sabor, obviamente que al que no le guste la morcilla no es cosa rica. Estimula el apetito y causa sensación de sed, sin embargo es excelente para restaurar la vitalidad. Sí, fíjense que esto es algo a tener en cuenta. Ahora va a haber mucha gente o una advertencia, vayan juntando comida y agua porque todas estas comidas nuevas te consumen mucho el hambre y la sed. Fíjense que me reduce 30 de comida y reduce 30 de sed, o sea, el personaje va a pasar como en el norte, vamos a estar constantemente con hambre y sed en caso de consumir. O sea, por eso tampoco es que esto se va a consumir como una venda, o sea, que lo vamos a tener ahí como un bálsamo curándonos todo el tiempo con esto, porque nos tomamos 2, quedamos menos 60, nos tomamos 3, quedamos menos 90, o sea, ya con el cuarto ya vas a estar perdiendo, o sea, obviamente que te curas mucho, pero vas a estar perdiendo vida por hambre y sed. Entonces es complicado, obviamente que hay que tener comida y agua, como digo, encima para estar controlando este tema, porque si no, para contrarrestar, porque si no vamos a terminar muriéndonos de hambre y de sed por comer la morcilla, ¿no? Y te cura 30 durante 4 segundos, 30 por segundo durante 4 segundos, 30, 60 y 60, 120 de lo que te cura. Es como un bálsamo, pero que te cura como una venda, ¿sí? Eso está épico. Nosotros sabemos que tenemos la venda que te cura 10 durante 4 segundos. O sea, esto te va a estar curando 20 más por segundo de lo que cura una venda. Sería como un bálsamo que te cura 150, ¿sí? En este caso, en 30, 30, 60 te cura 120, pero no tenemos la animación del bálsamo, ¿sí? Nosotros, para tomar un bálsamo, tenemos que tomar todo ese tiempo, ¿sí? Me estoy tomando el pedo. Todo ese tiempo para curarme 150 puntos y de golpe. En cambio, esto me va a estar curando, me va a curar 120, pero de un toque, ¿sí? O sea, está bien, por segundo, 30, 30, 30, 30, 120 en 4 segundos, que es mucho. Entonces, como digo, es como tomarse una venda instantáneamente. 10, 10, 10, 10, este va a ser 30, 30, 30, 30. O sea, 120 en 4 segundos es demasiado. Va a ser como digo, la nueva venda, ¿sí? Bien, vamos a la decocción. Decocción élfica. O sea, la morcilla va a ser la nueva venda, pero como digo, no todos van a salir con 20 morcillas encima a curarse en lugar de venda. Las vendas van a seguir existiendo, van a tener que tener las morcillas a mano, pero no va a ser tan fácil tener 20 morcillas encima, o yo creo que veo así, ¿no? Bien, decocción élfica, ¿sí? La poción esta. Si tu personaje se encuentra bajo el efecto de la decocción, cuando reciba daño crítico, o sea, un golpe de muerte, el personaje no muere, sino que permanece vivo durante los próximos 3 segundos. La salud de tu personaje no puede bajar de un punto. El efecto de la decocción se detiene cuando el efecto se activa. Al lograr una decocción, la sed y hambre aumenta. Lo mismo, si lo que le digo, hambre y sed va a bajar 30 y 30. Imagínense que si yo me tomo una decocción épica, o sea, tengo 100 de cosas, ya con esto me quedo en 70. Empiezo el PvP, me están haciendo daño, me como una morcilla, ya baja de nuevo, me como otra morcilla, baja de nuevo. O sea, va a estar constantemente, por eso hay que llevar una botellita o 2 botellitas de agua encima para contrarrestar esto. La duración 2 minutos y el enfriamiento 3. ¿Cómo funciona esto? Así, la decocción élfica, para que se entienda, es parecido a la habilidad pasiva del archimago, ¿sí? Nosotros nos tomamos esto antes de iniciar. Fíjense que dura 2 minutos. Entonces nosotros estamos en zona o estamos en un raid y sabemos que vamos a ir a defender o vamos a ir a atacar. Cuando sabemos que están los jugadores ahí, que estamos por hacer el PvP, o estamos en zona y estamos dando vuelta o en un pasto y vemos que hay uno ahí cerca que lo voy a ir a atacar. Bueno, se toman esta poción que va a durar 2 minutos, ¿sí? Dura lo mismo que una sopa de defensa de daño. Entonces por 2 minutos tenemos activado esto, ¿sí? Eso va a salir activado como si fuese que me tomo un elixir que sale acá abajo el nombre, un cooldown, ¿sí? Un tiempito, 2 minutos tenemos activado eso. Entonces durante los próximos 2 minutos vamos a tener activado esto. ¿Y qué pasa? Si nosotros estamos en el PvP y estamos perdiendo y el jugador me mata o me intenta matar, yo cuando llego a 0 de vida se activa esta decocción élfica y se me activa un escudo protector, así como digo, como el archimago, un escudo protector que no recibo daño y quedo a 1 de vida durante esos 3 segundos. Obviamente que yo en esos 3 segundos
puedo, o sea, si estamos peleando mano a mano y nos estamos bajando la vida los dos al mismo tiempo, yo puedo llegar a ganar gracias a esto, porque en esos 3 segundos que él no me va a poder hacer daño, yo le meto 2 básicos y lo mato. O si tiene mucha vida y me está haciendo mierda, lo que puedes hacer en esos 3 segundos es retroceder, clavarte una morcillita, tomarte una venda y curarte con venda y comida y retroceder. Entonces tenés un golpe crítico o 2 golpes que te van a estar salvando. Si en realidad el golpe crítico activa el escudo y tenés esos 3 segundos para tomarte venda y retrocede, o para sabiendo que vos tenés eso activado, en vez de retroceder o en vez de preocuparte por la vida, sabes que vas a tener 3 segundos de vida extra y te preocupas por atacarlo. Entonces eso, más de un PvP vas a terminar ganando gracias a este escudo. 3 segundos parece poco, pero es mucho en un PvP, y más si estamos peleando mano a mano contra alguien y sabemos que le estamos bajando la vida al mismo tiempo que me la está bajando, pero vos tenés activado esto y vas a tener en cuenta. Tenga en cuenta que, como digo, eso va a salir acá arriba y nosotros vamos a tener, así como nosotros cuando nos tomamos un elixir, que aparece un efecto alrededor de nuestro personaje. A ver si tengo uno acá. Sí, me tomo uno cualquiera. Así como nosotros, sí, fíjense que acá arriba bajo el nombre aparece esto con el tiempo de 1 hora. Bueno, esto va a aparecer igual, va a aparecer ahí arriba con el tiempo de los 2 minutos. Y fíjense que el personaje tiene una aura alrededor mío, ¿sí? No sé si se llega a ver, pero bueno, el que lo conoce sabe, sí, que tengo unas rayitas rojas ahí como si tuviese mal olor. A ver si me saco el traje para que se vea mejor. ¿Sí? Se ve como hay el efecto rojo alrededor de mi cuerpo. Bueno, esto también va a tener un efecto alrededor del cuerpo. Entonces nosotros, a lo que voy es que nosotros vamos a saber si el enemigo tiene activado esto o no. Si nosotros estamos en un PvP y vemos que tiene un efecto, un color o algo ahí cerca de su cabeza, lo vamos a distinguir y vamos a saber que tiene eso. O sea, aclaro esto porque tengan en cuenta eso. Si estamos peleando mano a mano y me está bajando la vida, y yo sé que cuando a él también le estoy bajando la vida, pero sé que no lo voy a matar porque se le va a activar eso, tengan en cuenta de que tienen que estar pendientes de retroceder ustedes para curarse y no morir por esos 3 segundos extra de él, ¿no? Y bien, para terminar el video vamos a hablar del pastel curativo. Su receta especial activa las recetas ocultas del cuerpo. Comer un pastel curativo da hambre y sed, para el cuerpo recuperar gradualmente la vitalidad. Sí, lo mismo. 30 y 30 de hambre y de sed, y este te cura 2.4, ¿sí? 2.4, yo no sé por qué no redondearon en 2.5 o en 3, pero bueno, 2.4 es obvio que no va a estar curando 2.4, porque la vida es 1, 2, 3, 4, no vamos a tener 1, tenemos 1 y vamos a pasar a 3.4, no, pasamos a 3, a 4, se entiende, ¿no? Y la duración 50 segundos, o sea, esto es, me hace acordar mucho a Green Soul, el otro juego de Kefir que había en la combinación. Las comidas eran todas así, vos te comías algo y te curaba 2 puntos por 50 segundos, y vos ibas caminando y te ibas curando, y la comida iba curándote poco a poco en todas las comidas así. Entonces sacamos la calculadora, 2.4 por 50 segundos, lo que va a estar haciendo es lo mismo, curarte 120 de vida en esos 50 segundos. Entonces lo mismo, imagínense un tanque, ¿sí? Yo sé que me voy a pegar contra una familia. Bueno, ¿qué hago? Me tomo ¿cómo se llama? La decocción élfica para saber que no me voy a morir, ¿sí? No pasa nada. Me tomo un pastel que yo sé que los próximos 50 segundos también, que son 2, pero son 120 de vida extra que voy a tener durante 50 segundos, y eso lo puedes complementar con una venda y con una comida. Entonces yo me tomo esto y sé que durante los próximos 50 segundos voy a ir teniendo 120 de vida extra. Es una vida extra, ¿sí? Son 120 de bastante. Entonces me tomo esto, me mando el PvP entre la comida, la venda, comida, venda, como siempre, peleando. Estoy tal curandero en la familia que te va curando. Si veo que me agarraron, me hicieron foco y me bajaron bastante la vida, te clavas una morcillita que sabes que te cura 120 de un toque, y seguís pegando y seguís teniendo esto. Entonces va a tener los 120 de la morcilla, más los 40 de la venda, más la comida común, más los 2 segundos, tac, y es bastante fastidioso, va a ser matar a un tanque con todo esto, ¿sí? La decocción también, obviamente, para el tanque, obviamente que todos van a poder usar esto, pero yo lo veo con mucha utilidad para un tanque que sería casi indestructible con todo esto, jugándolo bien, obviamente, ¿no? Yo me como la morcilla y me mandan a mi casa igual sin problema, pero
Va a estar bastante interesante. ¿Cambia el PvP? Sí, obviamente que va a cambiar el PvP, estas 3 recetas, pero al mismo tiempo digo que va a ser bastante difícil cambiar el PvP porque, como digo, no va a haber mucha gente con todo esto, ¿sí? Obviamente que uno va a salir con una o dos disipas, va a salir con una decocción que lo va a activar 2 minutos antes, se va a llevar un pastel para tener en cuenta cuando estén empezando, tener esos 120 de vida y una morcillita, 2, 3 morcillitas en el bolsillo. El tema que tengan en cuenta esa que para hacer uno de cada uno necesitamos 1 hora y muchos recursos que va a ser complicado conseguirlo. Seguramente en el segundo video después de este, sí, vamos a subir este video y en el día de hoy vamos a estar subiendo lo que yo voy a llamar la wiki Frostborn. Lo he hecho con los objetos comunes del juego, en este caso lo voy a estar haciendo con todos estos objetos nuevos que tenemos para que ustedes sepan de cómo servir, para qué sirven, cómo se craftean o dónde se consiguen y todo ese tema. Así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita, dejar un hermoso like y pasar a ver el video de el siguiente video dentro de 2 o 3 horitas. Así que no les robo más tiempo, un abrazo grande, se cuidan, chao chao.